Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema, un temazo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro /diagonal que a muchos les va a encantar. Como dice el título, Kerem Bürsin sorprender el gestazo que debes ver en la serie de Undercell. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en el universo de nuestras queridas estrellas turcas, Kerem Bürsin y Undercell, pero no desde la perspectiva de su vida personal, sino desde el ámbito profesional, específicamente en el set de grabación y en el contexto de sus proyectos actuales y pasados. Y lo más importante, vamos a descubrir un gesto, un detalle que demuestra la gran persona que es Kerem y que, créanme, les va a tocar el corazón. Para aquellos que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias, análisis, curiosidades y todos los chismecitos jugosos del mundo de las series turcas, los actores, las actrices y todo lo que los rodea. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y no se olviden de darle al me gusta si el contenido les agrada. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata este famoso gestazo del que tanto hablo? Pues bien, para entenderlo, primero tenemos que contextualizar. Kerem Bürsin y Undercell son, por supuesto, dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional, no solo como pareja en la ficción, sino también en la vida real durante un tiempo. La química entre ellos era innegable, la serie fue un éxito rotundo y generó una legión de fans en todo el mundo. Sin embargo, después de Love is in the Air, sus caminos profesionales se bifurcaron. Ande siguió adelante con nuevos proyectos, mientras que Kerem también exploró otras facetas de su carrera. Y es en estos nuevos proyectos donde se manifiesta el gesto que hoy nos ocupa. Pero, ¿qué es lo que Kerem hizo exactamente? ¿Qué gesto tan significativo es? Resulta que durante el rodaje de uno de los últimos proyectos de Ande, Kerem Bürsin hizo algo que, aunque puede parecer simple, dice mucho sobre su personalidad y su profesionalismo. Y quiero dejar bien claro que no estoy entrando en chismes de relaciones personales ni especulaciones. Me voy a centrar en el trabajo, en el respeto profesional y en el cariño que, a pesar de las circunstancias, parece existir entre ellos. Lo que hizo Kerem fue apoyar a Ande de una manera muy sutil pero poderosa. ¿Cómo? Bueno, no hay fotos públicas de ellos juntos en el set, ni entrevistas donde hablen abiertamente de la serie, ni nada parecido. Lo que ocurrió es que Kerem, a través de sus redes sociales, demostró su apoyo al proyecto de Ande. Publicó, por ejemplo, una historia en Instagram mencionando la serie, compartiendo el tráiler y simplemente animando a sus seguidores a verla. Ahora, ¿por qué esto es tan significativo? Primero, porque Kerem no estaba obligado a hacerlo. Podría simplemente haber seguido con sus propios proyectos, sin mencionar nada sobre el trabajo de Ande. Pero eligió hacerlo, eligió mostrar su apoyo públicamente. Segundo, porque esto demuestra un gran profesionalismo. A pesar de que su relación sentimental terminó, ambos han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. No hay resentimientos, no hay silencios incómodos. Hay, por el contrario, un apoyo mutuo, un reconocimiento del talento y el esfuerzo del otro. Y tercero, y creo que esto es lo más importante, porque demuestra la calidad humana de Kerem. Este gesto, aparentemente pequeño, revela su empatía, su capacidad de celebrar los éxitos de los demás y su respeto por el trabajo de Ande. Es un gesto que dice, me importa lo que haces, te deseo lo mejor y estoy aquí para apoyarte. En un mundo como el del espectáculo, donde las rivalidades y los egos a veces predominan, es refrescante ver este tipo de comportamiento. Es un ejemplo a seguir. Pero no nos quedemos solo con eso. ¿Por qué creo que este gesto es importante? Porque nos enseña mucho. Nos enseña sobre la madurez, sobre la importancia de la amistad y el respeto, incluso después de que una relación sentimental termina. Nos enseña que se puede mantener una buena relación profesional y personal con alguien, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Nos enseña a ser empáticos, a celebrar los logros de los demás y a no guardar rencor. Y no solo eso. La reacción de los fans también es muy interesante.
En las redes sociales, la gente ha celebrado este gesto de Kerem. Han elogiado su madurez, su profesionalismo y su buen corazón. Muchos han expresado su esperanza de que Kerem y Hande mantengan una buena relación, y de que sigan siendo un ejemplo a seguir para otros. He comentado que este tipo de gestos son los que hacen que los artistas sean aún más queridos por el público. Y es cierto porque el público aprecia mucho este tipo de detalles. Quiero detenerme un momento en la serie Bambas Kabiri. La serie ha recibido muy buenas críticas y ha sido bien recibida por el público. Hande Erçel ha demostrado su talento y versatilidad como actriz, y ha recibido elogios por su interpretación. La serie aborda temas interesantes y relevantes, y ofrece una trama cautivadora. Este gesto de Kerem no solo beneficia a Hande, sino también a la industria en general. Fomenta la colaboración, el apoyo mutuo y el buen ambiente en el mundo del espectáculo. Y honestamente ver a dos profesionales como Kerem y Hande demostrando esta madurez y este respeto, es algo que nos da esperanza. Nos muestra que en un mundo a veces complicado, es posible mantener relaciones saludables y profesionales, y que es posible apoyarse mutuamente, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Es importante aclarar que no estoy diciendo que esto sea un caso aislado, o que Kerem sea el único actor en el mundo que hace cosas así. Hay muchos otros artistas que también demuestran un gran profesionalismo y una gran calidad humana. Pero en este caso concreto, en esta situación particular, el gesto de Kerem es especialmente significativo y merecedor de ser destacado. Y lo que es aún más admirable, es que este gesto no es un mero acto de marketing, o una estrategia para ganar popularidad. Se percibe como algo genuino, como una expresión sincera de apoyo y respeto hacia Hande y su trabajo. Y eso es lo que realmente importa. Es la autenticidad. Y ahora, profundizando un poco más en el análisis, creo que este tipo de gestos son los que definen a las grandes personas. No es solo el talento, no es solo la fama, no es solo el éxito. Es la forma en que tratamos a los demás, es la forma en que celebramos sus logros, es la forma en que demostramos empatía y respeto. Kerem Bürsin, con este simple acto, nos ha dado una lección importante. Nos ha enseñado que la amabilidad y el profesionalismo siempre son recompensados. Además, este tipo de actos también influyen en la percepción del público sobre las series y los actores. Cuando vemos a dos figuras importantes, como Kerem y Hande, que se apoyan mutuamente, nuestra confianza en la industria aumenta. Nos damos cuenta de que detrás de las cámaras, hay seres humanos que se preocupan por el bienestar de los demás. Y eso es algo que valoramos mucho. Así que, en resumen, el gestazo de Kerem Bürsin es mucho más que un simple acto de apoyo en redes sociales. Es una demostración de madurez, profesionalismo, empatía y calidad humana. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Es una muestra de que en un mundo a veces complicado, es posible mantener relaciones saludables y profesionales, y que es posible apoyarse mutuamente. Es una lección valiosa sobre la importancia del respeto, la amistad y la colaboración en la industria del entretenimiento. Y por supuesto es una muestra de que Kerem Bürsin es, sin duda, una gran persona. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que a veces me emociono mucho, pero es que estas cosas me apasionan. Es increíble ver cómo un simple gesto puede decir tanto sobre una persona. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Estaban al tanto de este detalle? ¿Qué opinan sobre el gesto de Kerem? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones, sus reflexiones. No duden en compartir sus pensamientos. ¿Qué otros gestos de este tipo les han llamado la atención en el mundo de las series turcas? Cuéntenmelo todo. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada semana les traigo noticias, análisis, curiosidades y todo el chismecito que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.